Entonces, en esta tarde vamos a continuar con la serie que estamos hablando acerca de el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Y el título de este sermón de esta tarde es el siguiente: la vida del reino de Dios que en lo secreto. Ahora vamos a entrar, hoy continuamos, mejor dicho, nuestro recorrido por el Sermón del Monte. Y hasta este momento Jesús nos ha mostrado el carácter del reino de Dios, es cuando nos habló acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y luego después nos enseñó que el reino de Dios se hace visible cuando llamó a sus discípulos a ser sal de la tierra y la luz del mundo. También nos mostró que el corazón del reino de Dios, al revelar que la verdadera obediencia va mucho más allá del comportamiento externo o de nuestra conducta externa. Y hizo eso al poner al descubierto y confrontar es el enojo que a veces hay en nosotros, los deseos de lujuria, la falta de integridad de nuestras vidas y el deseo a veces de venganza y la manera en que tratamos incluso a nuestros enemigos. Ahora, al llegar al capítulo 6 que vamos a leer en esta tarde, Jesús cambia el enfoque de su enseñanza. Perdón. Pero Jesús no quita el dedo del renglón. Ahora desarrolla esa misma enseñanza desde otra perspectiva. En otras palabras, de nada sirve decir yo nunca he matado a nadie si el enojo y el desprecio siguen dominando nuestro corazón. De nada sirve decir yo nunca he cometido adulterio si seguimos dando lugar a la lujuria en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. No basta con vernos justos por fuera, mientras por dentro seguimos siendo los mismos. Así que Mateo 5, Jesús fue más allá de las acciones pecaminosas y puso al descubierto la condición de nuestro corazón. Ahora en Mateo 6, Jesús hace lo mismo con nuestras prácticas espirituales o nuestras buenas obras, las cosas que hacemos para Dios. En otras palabras, es posible, hermanos, dar, orar, ayunar, servir, adorar y obedecer, aparentando ser justos por fuera, mientras el corazón sigue buscando la atención y la aprobación y el reconocimiento de las personas. En Mateo 5, Jesús confrontó el corazón que está detrás de la conducta de nuestros pecados, pero en Mateo 6 confronta el corazón que está detrás de nuestras obras o nuestras prácticas espirituales. Pero el problema sigue siendo el mismo. Jesús nos muestra que la justicia del reino de Dios no se limita a lo que las personas pueden ver por fuera acerca de nosotros. La justicia del reino de Dios alcanza al corazón, hermanos. Así que esta tarde Jesús no solo nos pregunta que si estás haciendo buenas obras, que si estás haciendo lo correcto, también nos pregunta en esta tarde, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva a hacer buenas obras? Y aún más importante, ¿para quién lo estás haciendo? Jesús no solo nos pregunta, ¿estás practicando la justicia del reino de Dios? ¿La estás practicando para Dios o para ser visto por las personas? Porque es posible hacer lo bueno con un corazón que busca su propia gloria. Es posible usar nuestras prácticas espirituales para promover nuestra propia imagen, construir nuestra reputación y buscar nuestra propia gloria. Pero Jesús nos ama demasiado a cada uno de nosotros como para dejarnos vivir una vida o una religión de apariencias, mientras nuestro corazón permanece aún sin ser transformado.
Esta es la verdad central de esta escritura. Está en tus notas, va a estar en la pantalla. La justicia del reino de Dios no es actuar para ser visto por los demás, sino vivirla delante de Dios, quien ve lo que se hace en lo secreto. Amén. Entonces entremos a la palabra de Dios. En Mateo 6, 1 al 4, la Biblia dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Jesús comienza con una advertencia: cuídense. Ahora, esta palabra cuídense debe captar nuestra atención inmediatamente. Cuando Jesús dice cuídense, es porque existe un peligro real. ¿Y cuál es ese peligro? Usted se preguntará. El peligro que corremos es que practiquemos la justicia del reino con el propósito de ser visto por las personas. Jesús no condena una obediencia visible. Tampoco dice que debamos ocultar nuestras buenas obras. Ese no es el caso. Después de todo, en el capítulo 5, Jesús nos dijo que nuestra luz debería brillar delante de los demás, ¿verdad? Para que vieran nuestras buenas obras y glorificaran a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, el Señor Jesús no está diciendo: nunca permitan que alguien vea sus actos de justicia o de obediencia. Lo que sí está diciendo es que no practiquen esos actos con el propósito de llamar la atención sobre ustedes mismos. Hay una gran diferencia entre una obediencia visible que glorifica a Dios y una obediencia que busca la gloria para uno mismo. Están sus notas. Jesús confronta prácticas espirituales motivadas por el deseo de ser vistas por los demás. Jesús utiliza el acto de dar a los necesitados para confrontar las motivaciones de nuestro corazón. Quiero que noten algo muy importante. Jesús da por hecho que sus discípulos serán personas generosas, que sus seguidores van a ser personas dadivosas. Él nos dice: si acaso un día llegan a dar, Él dice: cuando den. No hay problema si alguien nos ve dar, hermanos. No hay problema si alguien nos ve ofrendar. El problema es dar con el propósito de que nos vean. Ser generoso no es algo opcional para alguien que es un seguidor de Jesucristo. Pero Jesús dice que no hagamos alarde de nuestra generosidad, como si lo anunciáramos a son de trompeta, tal como lo hacían los hipócritas para ser alabado por las personas. Ahora, una vez más, el problema no es el dar, el problema no es ofrendar, el problema era por qué ellos daban sus ofrendas. Una persona puede dar para suplir una necesidad, o puede dar para suplir su propia necesidad de ser vista. Una persona puede servir a los demás por amor a Dios y al mismo tiempo, o puede servir para ayudar a Dios al prójimo, o puede servir para ganar la admiración de las personas. Una persona puede ser generosa para honrar a Dios, o puede convertir su generosidad en una plataforma para promoverse a sí misma. Y Jesús dice: puedes recibir el aplauso de las personas, lo acabamos de leer, pero ese aplauso
será toda la recompensa que vas a recibir. En otras palabras, la obediencia a Dios pierde su propósito cuando se convierte en un espectáculo para atraer la atención de los demás. Ahora, eso no significa que el acto de dar en sí mismo no haya tenido algún impacto positivo. Es posible que una persona necesitada haya recibido la ayuda. Es posible que esa ofrenda que se dio haya suplido una necesidad real, pero dejó ser un acto de adoración a Dios porque la motivación del corazón estaba corrompida. Pero el tema del que estamos hablando en esta tarde es mucho más profundo que la generosidad. Jesús confronta esa parte de nuestro corazón que vive más preocupada por aparentar espiritualidad que por agradar a Dios. Esa parte de nosotros que quiere que los demás noten a cuánto servimos. Esa parte de nosotros que se frustra cuando nadie reconoce nuestro esfuerzo que estamos haciendo. Esa parte de nosotros que se siente ignorada cuando no recibe las gracias o el reconocimiento que esperaba. Ahora Jesús no busca es sembrar inseguridad de nosotros. Él nos llama a vivir con un corazón transparente delante de Dios. Jesús nos confronta no para avergonzarnos, no para hacernos sentir mal, pero sí nos confronta es para que reconozcamos qué es lo que maneja nuestro corazón. Porque déjame decirte algo, Él ve la ofrenda que diste y que nadie más vio. Él ve el sacrificio que hiciste y que nadie nunca te aplaudió por eso. Él ve tu obediencia que nunca apareció en las redes sociales. Él ve tus lágrimas. Él ve tus oraciones. Él ve tu generosidad, tu fidelidad. Cuando nadie más la ve, Él sí la ve. Y si Dios te ve, ¿quién sabe que Dios ve lo que hacemos? Y si Dios te ve, no necesitamos vivir para llamar la atención de nadie. Después de hablar acerca de la generosidad, Jesús ahora dirige nuestra atención hacia la oración. Mateo 6, 5 al 15, la Biblia dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente que los vea, ¿verdad? Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Los gentiles eran las personas como nosotros antes, que no somos parte original del pueblo de Israel, pero en este contexto ahora está hablando de las personas que no creen en Dios. Y no sean como ellos, dice la palabra, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Una vez más, Jesucristo vuelve a decir esto: cuando oren. Cuando oren. Jesús da por hecho que sus discípulos tendrían una vida de oración, ¿verdad?
Jesús nos llama a vivir en una comunión íntima con Dios en lo secreto. Ahora, la oración no es una práctica reservada, hermanos, para personas que son excepcionalmente espirituales. La oración es parte de la vida normal de todo discípulo del Señor Jesús. ¿Cómo podemos decir que Dios es nuestro Padre y al mismo tiempo no acudir es a Él en oración? Porque si Dios es nuestro Padre, lo natural es que sus hijos acudan a Él, ¿verdad? Y si Jesús es nuestro Señor, lo natural es que sus discípulos dependamos de Él. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, lo natural es vivir en una comunión con Dios. Amén. Cuando no llevo una vida de oración, cuando no oro, tal vez nunca lo confiese con mis labios, pero mi manera de vivir está diciendo a voz alta esto: puedo manejar esta situación sin Dios. Puedo dirigir a mi familia sin Dios. Puedo llevar esta carga sin Dios. Puedo tomar esta decisión sin Dios. Puedo enfrentar la tentación sin Dios. Pero tarde o temprano, déjame decirte, tarde o temprano, cuando tú no oras, la vida termina revelando lo frágiles que realmente somos. El dinero nunca va a poder sostener tu alma cuando todo lo demás se derrumba a tu alrededor. Tu fuerza de voluntad no puede sostener tu mente cuando lleguen la ansiedad y el temor y la presión a tu vida. El que tú intentes controlar todo en tu familia no puede mantener unida a esa familia. Tus logros, tus éxitos no pueden impedir que tu corazón se aleje de Dios. La verdad es que no somos tan fuertes como creemos, hermano. Y al final del día, cuando todo lo demás falta, cuando todo lo demás te falla, cuando todo lo demás que has hecho no ha trabajado, déjame decirte algo. Al final del día, solo la misericordia y la gracia de Dios tienen el poder para sostenernos. Así que Jesús dice: cuando oren. Pero antes de enseñarnos cómo debemos orar, primero nos enseña cómo no debemos hacerlo. La Biblia dice: cuando oren, en el versículo 5, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie para que la gente los vea. La oración siempre ha sido parte de la vida del pueblo de Dios, hermanos. Hay un tiempo para orar juntos como iglesia, para orar en el altar. Hay un tiempo para orar en los grupos de vida, para orar unos por otros, para clamar juntos a Dios como su pueblo. Jesús no está condenando con lo que está diciendo la oración hecha en público. Lo que Jesús confronta es la oración que se ha convertido en un espectáculo. La oración no es un discurso, hermanos, para impresionar a las personas o para convencer a los demás que somos altamente espirituales. La oración, ¿sabes qué es la oración? Es una comunión íntima con nuestro Dios. Después Jesús nos dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, ¿qué dice? Te recompensará. El lugar secreto, hermanos, del que habla el Señor, puede ser una habitación en tu casa, puede ser una silla temprano por la mañana antes de que la casa despierte. Puede ser incluso tu automóvil durante la hora de comida en el trabajo. Puede ser una caminata al aire libre. Lo importante no es el lugar donde oras, sino que tú hagas un espacio
para donde puedas encontrarte con Dios sin distracciones. La enseñanza es esta: todo discípulo necesita una vida en lo secreto con Dios. Todo discípulo necesita un lugar donde encontrarse a solas con Dios. Una vida con Dios, hermanos, que no dependa de un predicador, que no dependa de un sermón inspirador ni de una buena alabanza. Todo discípulo necesita una vida con Dios que no se limite a lo que sucede solamente aquí los domingos por la tarde. Todo discípulo necesita una vida con Dios que no dependa de ser vista por los demás. El secreto de la oración no está en qué tan elocuentes somos. El secreto de la oración es buscar a Dios en lo secreto. Después Jesús nos hace una segunda advertencia acerca de la oración. El versículo 7 dice: y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Esto no significa, hermanos, que una oración larga sea el problema. De eso no está hablando el Señor. Jesús mismo sabemos que pasó toda una noche orando, ¿verdad? Esto no significa que repetir una oración una y otra vez sea algo incorrecto. Jesús mismo nos ha enseñado a perseverar en la oración. Esto tampoco significa que las oraciones escritas sean siempre incorrectas. Muchos de los salmos son oraciones escritas, ¿verdad? El problema no son las oraciones, el problema son las oraciones huecas. Palabras que salen de los labios, pero no del corazón. Frases que repetimos porque sabemos decirlas. Nuestro corazón está lejos de Dios. Así que ahí en tus notas y en la pantalla, la oración no busca impresionar a nadie. Es comunión con Dios, quien sabe que nuestras necesidades, quien conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. La oración, hermanos, no consiste en informarle a Dios lo que Él ya sabe. Tampoco consiste en construir un argumento delante de Él, como si fuéramos abogados, tratando de convencer a Dios de que haga algo por nosotros. La oración es acercarnos a un Dios, hermano, que ya nos conoce. ¿Quién cree que Dios te conoce? Que nos ve y que entiende lo que ni siquiera nosotros podemos expresar con palabras. Después Jesús nos enseña cómo orar. No nos entrega una técnica, nos entrega un modelo de cómo debemos orar. Un modelo que no solo nos enseña qué decir, sino que forma nuestro corazón y ordena lo que anhelamos o lo que pedimos a Dios. Y ese modelo comienza, ¿sabes cómo comienza ese modelo? No comienza con nuestras necesidades, comienza primero con Dios, con su nombre, con su reino y con su voluntad. Antes de enseñarnos, hermanos, a pedir el pan de cada día, Jesús nos enseña a honrar a Dios. Antes de enseñarnos a pedir por nuestras necesidades, Jesús nos enseña a buscar primero su reino. Y si somos sinceros, muchas veces nuestras oraciones comienzan con nosotros y terminan con nosotros, con nuestras necesidades, con nuestros problemas, con lo que queremos, con nuestros planes. Y sí, Dios nos invita a presentar nuestras necesidades delante de Él. Jesús mismo nos enseña a pedir el pan de cada día. Pero nuestras necesidades no deben convertirse en el centro de toda nuestra vida de oración.
Lo primero que Jesús nos enseña es a orar con reverencia. Dios es nuestro Padre Celestial, amén, pero nunca deja de ser el Dios Santo. Él está cerca de nosotros, quien lo cree, pero no es como nosotros. Él es un Dios personal, pero no es un Dios hecho a nuestra medida. Después, Jesús nos enseña a orar conforme a las prioridades del reino. La Biblia dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa oración, hermano, esta oración alinea nuestro corazón con el corazón de Dios. Oramos para que las personas conozcan a Jesucristo, amén, para que el evangelio avance. Oramos para que los hijos pródigos regresen al Padre, para que los matrimonios sean restaurados, para que nuestros hijos sean protegidos. Oramos por nuestra ciudad, por nuestra iglesia. Oramos para que el Señor levante obreros para su mies. Oramos para que la justicia de Dios prevalezca en una sociedad. Fíjate bien, en caso de que no lo sepas. Oramos para que la justicia de Dios prevalezca en una sociedad que cada vez llama más a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y si tu vida de oración comienza y termina con lo que deseas, con tus planes, con tus preferencias, Jesús te llama a algo mucho más grande que a ti mismo y que yo mismo. Jesús nos enseña a orar con la mirada puesta en el reino de Dios primero. Después Jesús nos enseña a orar con una dependencia diaria es de Dios. Cuando dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. No el pan para toda una vida, sino el pan para el día de hoy, amén. Jesús nos enseña a acercarnos es a Dios, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él y que todo lo que necesitamos debe ser puesto en sus manos. Después Jesús nos enseña a orar, reconociendo nuestra necesidad de perdón y que extendamos ese mismo perdón a los demás. Versículo 12 dice: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Nos acercamos a Dios, hermano, usted y yo, porque somos personas que necesitamos de su misericordia. No podemos decir que hemos recibido la misericordia de Dios y al mismo tiempo negarnos a extender misericordia a otros. Eso no significa que perdonar siempre sea fácil, no lo es. No significa que la confianza que fue perdida o que fue traicionada se va a recuperar de un día para otro. No significa eso. No significa que debamos dejar de actuar con sabiduría o de renunciar a establecer límites cuando son necesarios. Pero no podemos disfrutar de la paz de Dios y al mismo tiempo alimentar la amargura es en nuestro corazón. La evidencia de un corazón que ha sido perdonado. La evidencia de un corazón que ha sido perdonado, ¿sabes cuál es? Es un corazón que ha aprendido a perdonar, amén. Que nos dé aplauso al Señor en esta tarde. Después Jesús nos enseña a orar conscientes de que vivimos en un campo de batalla espiritual. En el versículo 13 Él dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hermanos, no somos lo suficientemente fuertes para enfrentar al enemigo con nuestras propias fuerzas. Todos y cada uno de nosotros necesitamos la protección de Dios, amén. Todos y cada uno de nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Todos y cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos libre del maligno. Jesús quiere, hermanos, formar en nosotros
una vida de oración diferente quizás a la que estamos llevando en este momento. Él quiere formar en nosotros una vida de oración que honra a Dios. Él quiere formar en nosotros una vida de oración que depende completamente de Él, que confiesa su pecado, que perdona a los demás y que permanece en constante vigilancia espiritual. Ahora Jesús pasa de la oración al ayuno. Mateo 6, 16 al 18, la Biblia dice: cuando ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, a los que les gusta perfumarse la cabeza, esta es una buena. Y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Así como ocurrió con la generosidad y la oración. Jesús da por sentado, Él da por un hecho, hermano, que el ayuno va a tener un lugar en la vida de sus discípulos. Esto trata de aquello que realmente anhela nuestro corazón. De eso es el ayuno y de los deseos que controlan nuestra vida. Jesús forma, hermanos. Jesús forma a quienes tienen hambre de Dios. Pido a nuestros hermanos músicos y pasan al frente ya para cerrar. Jesús dice: pero tú cuando ayunes, pero una vez más, el problema aquí no es el ayuno. El problema es un corazón que usa el ayuno para llamar la atención y buscar el reconocimiento de los demás. Continúa diciendo: perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando. El ayuno, hermanos, no es una manera, es de aparentar espiritualidad. El ayuno no es un show religioso. El ayuno no es una forma de presionar a Dios para que haga nuestra voluntad. El ayuno no es rendir a nuestros apetitos. El ayuno, es rendir nuestros apetitos a Dios para que nuestra hambre por Él sea mayor que nuestra hambre por lo que alimenta es nuestra carne. Así que cuando ayunamos, hermanos y hermanas, el cuerpo no es el problema. Sabemos que nos vamos a beneficiar, ¿verdad? Si ayunamos, es posible, casi seguro que vamos a perder peso. La comida tampoco es el problema, pero nuestros apetitos, déjame decirte algo, nuestros apetitos de la carne no pueden convertirse nunca en nuestros amos, amén. Y si somos honestos, muchas veces son nuestros apetitos, nuestros deseos de la carne que dirigen las decisiones que tomamos. ¿Sabes por qué? Porque la carne, hermano, le gusta ser complacida. A la carne quiere que siempre la obedezcamos. La carne quiere tener el mando siempre en nuestras vidas. Y el ayuno es una de las maneras, fíjate bien, en la que le decimos a la carne: tú no eres mi Señor. Tú no eres mi Señor, carne. Mi Señor es el que hizo los cielos y la tierra y entregó su vida por mí. El ayuno nos ayuda, hermanos, a apartar las distracciones para buscar a Dios con mayor urgencia. Pero si el ayuno no va acompañado de oración, si el ayuno no va acompañado de oración, no pasa de ser simplemente abstenencia de comida. La meta del ayuno no es pasar hambre. La
meta del ayuno es acercarnos a Dios en lo secreto. Ayunamos, hermanos, porque queremos que nuestra hambre por Dios crezca. Ayunamos porque queremos aprender a decirle no a la carne y sí a Dios. Dios ve lo que hacemos en lo secreto. Él ve lo que nadie más puede ver. Él ve tu obediencia. Él ve el hambre que tienes por Él. Él ve un corazón rendido hacia Él. Él ve cuando su pueblo lo busca sin la necesidad de recibir el aplauso de nadie. Si hay una verdad que une toda esta enseñanza, la del dar, la del orar, la del ayunar, es esta: es que Dios te ve. Dios ve. Él ve nuestra generosidad. Él ve nuestras oraciones. Él ve nuestro ayuno. Él no solo ve nuestras oraciones, Él ve nuestro corazón. Él no solo ve lo que hacemos, Él ve la motivación con lo que hacemos, Y eso nos lleva de regreso, hermanos, al centro de toda esta enseñanza. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué ayudo? ¿Busco agradar a Dios o impresionar a las personas? ¿Busco que Dios reciba la gloria de lo que hago? ¿O estoy buscando mi propia gloria? ¿Busco agradar a Dios o solo vivir de apariencias? Déjame decirte algo acerca de vivir de apariencias, hermanos. Vivir de las apariencias cansa. Vivir para impresionar a los demás es agotador. Tratar de mantener una imagen perfecta, déjame decirte, tratar de mantener una imagen perfecta es una carga que nadie puede sostener por mucho tiempo. Vivir para ser visto, aprobado, elogiado y validado por las personas es vivir en una prisión. ¿Sabes por qué? Porque siempre necesitarás otro aplauso más. Siempre vas a necesitar otro reconocimiento más. Y nunca va a ser suficiente. Pero Jesús nos invita en esta tarde a salir de esa prisión y a vivir una verdadera comunión con Dios. La Biblia dice que si el Hijo los libertare, seríamos verdaderamente libres. El Evangelio no nos llama, hermanos. El mensaje del Evangelio no es que aparentar lo que no somos. El Evangelio nos llama a reconocer que Jesucristo cumplió perfectamente toda justicia. Él cumplió perfectamente lo que ni Adán ni Eva pudieron cumplir, lo que en el pueblo de Israel pudo lograr. Él lo venció al ser tentado por Satanás en el desierto. Él lo venció al vencer a Satanás en la cruz del Calvario.
Jesús de Nazaret vivió una vida de perfecta integridad, una vida sin hipocresías, una vida sin orgullo oculto, una vida sin falsas motivaciones, sin necesidad de buscar la aprobación de las personas, y por amor a nosotros se entregó por completo y sin reservas. ¿Quién está agradecido por el sacrificio que Dios hizo en su vida? Jesús fue a la cruz, no por personas con motivaciones perfectas. Él dice que Él no vino a los sanos, ¿verdad? Sino que vino a los enfermos. Él fue a la cruz por personas pecadoras como nosotros. Él murió, fíjate bien, Él murió por nuestra hipocresía. Él murió por nuestro orgullo. Él murió por nuestra falta de oración. Él murió por nuestro egocentrismo, por una religión vacía de verdadera comunión con Dios. Y resucitó, gracias a Dios, ¿verdad? Resucitó para perdonarnos, para hacernos nuevas criaturas, para llenarnos de su Espíritu Santo y formar en nosotros una vida que le pertenece a Dios, incluso cuando nadie más nos ve. Si el equipo de oración está aquí, le voy a pasar que pase aquí al frente en este momento. Jesús nos llama en esta tarde, hermanos. Este es el mensaje. Jesús nos llama en esta tarde a que abandonemos, a que dejemos las apariencias y que le rindamos de una vez por todas en esta tarde nuestro corazón a quien se lo merece, a Jesús de Nazaret. Ahora, algunos necesitamos arrepentirnos de una vida que busca el reconocimiento de las personas. Algunos necesitamos volver a una vida de oración. Una vez escuché a alguien que decía: mi marido nunca ora, nunca lo veo orar. Y yo dije: quizá lo está haciendo en lo secreto, hermana, tenga paciencia con él. Algunos necesitamos regresar al lugar secreto. Algunos necesitamos extender el perdón a alguien. Creo que aquí me debo parar por un momento. Si en tu vida hay falta de perdón en este momento, eso es algo que te está haciendo demasiado daño. Hermanos, hay que perdonar. A quien aún no es perdonado. No quiere decir que lo que te hizo está bien. No quiere decir que esa ofensa, esa herida, ese insulto, esa traición estuvo bien. Cuando no perdonamos, hermanos, ¿sabes qué es la falta de perdón? La falta de perdón es que te tomes un vaso de veneno y que esperes que le haga mal a la otra persona que no has perdonado. Pero el único que te está haciendo mal y dañando es a ti. Algunos necesitamos ayunar porque nuestros apetitos han ocupado el lugar que solo Cristo debe tener. Y algunos necesitan en esta tarde rendir su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores por primera vez. Algunos en esta tarde necesitan venir a recibir su perdón y comenzar una nueva vida con Él. Amén. Está nuestro fundamento de fe en la pantalla. Este es todo el sermón en un párrafo. Dios ve lo que hago en lo secreto. Viviré para agradarlo a Él y no para buscar aplausos ni aprobación de las personas.
Buscaré al Señor en lo secreto. Confiaré en su provisión. Perdonaré como Él me ha perdonado. Y rendiré mis deseos a Él y a su reino. ¿Te puedes poner de pie conmigo en esta tarde? Quiero orar por ti en esta tarde, hermanos. También quiero invitarte que quizás este día tú has comprendido que hay algo más que tienes que hacer que lo que has estado haciendo. Yo te invito a que pases. No te regreses a tu casa como viniste. El Señor está aquí en medio nuestro. Tú sentiste su presencia en la alabanza, ¿verdad? Él sigue aquí en este momento. Él quiere sanar corazones. Él quiere restaurar quizás un matrimonio que está dañado. Él quiere hacer algo en tu vida en esta tarde, amén. Así que inclinamos nuestro rostro. Pidámosle a Dios, bendito Dios y buen Padre celestial, Señor. En esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos, oh Dios, nuestra necesidad de ti, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si nuestros motivos para ayudar y para servir no han sido los motivos puros, Señor. Perdónanos, Señor, si aún no hemos entendido que tu reino, Señor, no es vivir de apariencia, Señor, sino de vivir una vida recta delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que toques cada corazón aquí presente, Señor. Tú conoces cada necesidad que traen ellos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, sana los corazones que están dolidos, Señor. Sana esas heridas, oh Dios. Sana esos cuerpos enfermos, Señor. Sana a los que son oprimidos por el enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Nos paramos ante la autoridad de tu palabra en esta tarde y decimos, oh Dios, que tú eres el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Señor. Y tú estás aquí en esta tarde, Señor, librando, Señor, rompiendo cadenas en este momento, Señor. Padre, hazlo para la honra y gloria de tu nombre, Señor. En ti creemos y en ti estamos poniendo nuestra fe en esta tarde. Tú eres Dios todopoderoso. No hay nadie como tú, Señor. Oh Señor, ¿a quién más iremos, oh Dios? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. Oh, aquí está el Espíritu de Dios, hermano. Yo siendo el Espíritu de Dios,